había comentado, me había llamado él diciendo que bueno, se me podía dar como una charla, ¿viste? De lo que estábamos hablando. Sí, una llamada, algo así. Claro, volvernos a encontrar en otro lugar, Sí. pero al final no nos volvimos a encontrar. Y bueno, cambiaron de misión. Claro, y me dijeron, bueno, ya te vamos a hablar con unos chicos que estén más cerca tuyo, como me habían mandado ahí, bueno, para que puedan conversar sobre ese tema. Claro. Y bueno, yo me dijo, bueno, pero vos traes tu Biblia, viste, que vamos a hablar con la Biblia, que a mí me gusta, y bueno, a veces cuando hablamos que sea algo fundamentado, ¿no? En la escritura o esas cosas. Claro. Y yo le había comentado a él para poder charlar. Me dice, bueno, trae tu Biblia con los muchachos la próxima reunión. Y bueno, no pudimos concretar. Así que ahora que ustedes me llamaron, yo traje mi Biblia, todo para poder. Claro. Pero más que nada, bueno, acá ya voy a sacar mi Biblia, ¿viste? Pero más que nada, yo como me interesaba más que nada saber la historia, o sea, bien la historia del movimiento y eso, porque eso para mí es importante. O sea, conocer por ahí al fundador. Me interesa, por ahí me parece importante poder conocer el fundador. Y bueno, estuve leyendo un poco, pero viste acá en estos papeles por ahí mucho no me dan mucha información de Smith o de la historia, ¿viste? Entonces, eso es lo que me interesaba a mí. Hay ciertos baches en la historia, ciertas cosas que no las llego a comprender, pero bueno, estoy acá para que ustedes me la puedan explicar y podamos analizar eso. Sí, ok. Bueno, lo que podemos hacer es como la restauración del Evangelio de Jesucristo, es como un poco de como más o menos como todo de lo que está pasando, ¿no? Pero y bueno, vamos a hacer eso primero y después podemos con todo como trazando para analizar, claro. Bueno, a grandes rasgos me dijeron que José Smith era un profeta elegido por Dios y que él, al ser elegido, él tiene una revelación o se le muestran unas planchas que serían lo del libro del Mormón, que las traduce después al libro del Mormón. Eso en grandes rasgos, ¿no? Sí. Y bueno, luego queda el libro del Mormón que habla de distintos temas, me dijeron de Jesucristo en las Américas y todo este tema, ¿no? Sí, sí. Todavía no quiero entrar, por ahí en ese tema no quiero entrar, pero quisiera un poquito antes, o sea, el tema de José Smith. ¿José Smith? Sí, hay como muchos baches, muchas cosas ahí que todavía no llego a comprender, ¿viste? Claro. En el tema, por ejemplo, de la traducción del libro del Mormón, por ejemplo. Hay ciertas partes de esa historia que me parecen muy extrañas, ¿viste? Y bueno, por ejemplo, la historia que tuvo con Martin Harris, por ejemplo, la historia de Martin Harris, me parece una historia bastante peculiar en la traducción del libro porque, sin ofender, ¿no? Pareciera como si fuera una estafa, ¿viste? Pareciera como si no fuera algo algo creíble, digamos, ¿viste? Por este tema que surgió con Martin Harris, que perdió exactamente, de que pierde la primera traducción que hace, José Smith las pierde, bueno, no las pierde, sino que se las da a Martin Harris, porque la mujer de Martin Harris le pide a él que se las lleve. Entonces la mujer de Martin Harris agarra esas hojas, las esconde a propósito, porque ella pensaba, ya que Martin Harris colaboraba económicamente con
ella piensa de que lo estaba estafando y le esconde las planchas. Entonces, las primeras hojas, creo que eran 120 hojas. 144. Bueno, unas 100 y algo de hojas. Y entonces ella dice, bueno, si no es una estafa, si no es mentira, entonces Smith podría volver a traducir las mismas hojas y volverlas a escribir de nuevo. Si no las puede volver a escribir, entonces yo voy a considerar que es una falsedad. Y qué casualidad que Smith no las pudo volver a escribir tal cual se escribieron al principio. Si era la misma traducción, eran las mismas planchas, no las pudo volver a escribir de la misma manera. Sino que, al parecer, vuelve a aparecer un ángel y le dice que había cometido un error, un pecado, de haber extraviado esas hojas, y que iba a hacer la historia igual, la misma historia, pero cambiada. Ya no iba a ser tal cual estaba escrita en las primeras hojas. Entonces eso a mí ya, a pesar de que después Martin Harris volvió, se sabe que él después volvió, él al principio había dicho que nunca había visto las planchas, y después dice que sí las había visto, pero a pesar de eso, sé que Martin Harris después se hizo mormón, pero al principio había dejado de ser mormón por este tema, porque se había sentido estafado por Smith. Entonces, bueno, primeramente eso, quería saber cuál es la explicación que tienen la iglesia de los mormones de esto, de este tema, porque me parece bastante difícil, ¿sí? Para yo poder aceptar una historia tan, no sé cómo te puedo decir, tan increíble, digamos, o sea, porque realmente es una historia muy, no quiero poner la palabra mágica ni fantasiosa, pero me parece una historia realmente de cuento de hadas, digamos. Encontrar planchas de oro, ¿viste? Como un pirata que encuentra oro en una caja, ¿viste? Y al final del arcoíris, siento como que tiene toda esa cosa de fantástico, digamos. Entonces, y si no me presenta tampoco José Smith o la historia misma una prueba válida, digamos, de lo que sería la traducción del libro, yo ahí ya desconfiaría un poco del libro. Sí, sí, con el tema de eso, con Martin Harris, y qué pasaría si bueno, ella lo respondió para decir, bueno, si él no puede traducirlo, bueno, entonces no profeta, pero sí puede. ¿Qué pasaría si ella lo cambiara? Ella podía como decir, bueno, yo lo cambiaría, y él lo tradujo como exactamente como era. Pero yo lo cambiaría, y yo dije, bueno, yo lo cambiaría y yo tengo los originales, pero ella ya había cambiado, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? ¿Podría usar eso como una cosa? ¿Sí entiende? Sí. Cambió la original. Sí, pero me parece muy poco factible porque ella tendría las pruebas realmente. Si lo quisiera, si quisiera ver un fraude, ella tendría las pruebas para mostrar que es un fraude. Aparte, si lo cambia, ¿por qué Smith no vuelve a traducirla de la misma manera? Por eso Sí, es lo total, sí. no tiene nada que perder. Él podría haber dicho, bueno, aunque lo haya cambiado, yo traduzco de la misma manera, y lo traduce de la misma manera. No tiene nada que perder Smith. O sea, la que tendría que perder sería ella si él realmente la traduce de la misma manera. Pero no lo hizo. La que tenía todas las chances de perder fue ella, porque ella fue la que le puso la carga de la prueba a Smith. Smith lo único que tenía que hacer era volver a traducir de la misma manera, y si ella quiere objetar algo, la carga de la prueba ya la tiene ella. ¿Entendés? O sea, se le cambia la carga de la prueba y Smith quedaría victorioso, y ella una estafadora que quiere
que quiere hacerlo caer a Smith de alguna manera. Pero el que nada, ¿cómo dice ese dicho? El que nada debe, nada teme. O sea, si yo estoy en la verdad, yo creo que esto es la verdad, muestro la verdad. Y si me lo piden otra vez, vuelvo a mostrar otra vez la verdad. Y si me la piden una tercera vez, la vuelvo a mostrar, porque yo sé que es la verdad. No tenía sentido, creo que para mí, que Smith diga, bueno, lo cambio, otra historia diferente, y, perdón, la misma historia, pero de una manera diferente. Pero bueno, yo creo que hay un bache ahí que me cuesta un poco entenderlo. Eso también es una cosa de fe, ¿no? Porque ella no tenía fe. Ella dijo, no, seguramente no tenía nada de fe. No tenía fe. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener fe en, ¿no? Porque, bueno, con eso, si eso pasaría, ella no podía tener la oportunidad a ejercer la fe. Porque ella, eso pasó con eso y ya, bueno, no sé cómo explicarlo. Sí. O sea, si ella descubriera, Sí. vos decís, si ella descubriera que realmente es verdad, no lo creería tampoco porque no tiene fe. ¿Y bueno, sí, qué dice Dios de preguntando personas, ¿no? Si yo digo a una persona, bueno, yo quiero una señal, como necesito que me muestren una señal. Si no me muestran una señal, bueno, no te puedo creer. ¿Qué dice Dios de eso? No sé, decime vos a qué te referís con eso. ¿Qué es lo que dice en la Escritura Dios de pedirle pruebas a Él? Quiere decir, yo quiero una seña. Y si no voy a ejercer fe antes de que me muestre una seña. Ajá. Bueno, a veces Dios nos pide que tengamos fe, que es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. Él nos dice eso. Pero yo también creo que la fe tiene que tener una razón lógica para mostrarlo. Porque, por ejemplo, el apóstol Pedro dice que hay que demandar, en la carta de Pedro dice en el capítulo 3, que hay que presentar razones de la esperanza que hay en nosotros, o sea, presentar una razón válida, una razón lógica. ¿Vamos a consumir algo? Sí, era un café, no se me iban a pedir ustedes. Nosotros. ¿Cuánto cuesta el trenzado de lomito de queso? Solamente el sándwich. Sí. 540 sin el café. Claro, no sé, café chico podría ser. Yo un café chico. Y El que sale de 190, creo. Y bueno, el café con como el trenzado de lomito de queso, como con el café y leche, ¿cuánto cuesta? Bueno, porque los dos juntos dice 540 y... Solo con leche. 500, no, 720. Ah, ok. El café con el trenzado. Iba a ser como... nosotros con ¿El café negro? Sí, por favor. Bueno, yo solamente quiero el trenzado de lomito de queso, por favor. Gracias. Sí, también quería decirle con respecto a esto, como parece que hay cosas que no sabemos, pero Sí. hay mucha luz en realidad, para muchas cosas que demuestran, hay muchos testimonios, hay muchas cosas que pueden meditar sobre eso. Las historias, bueno, hay muchas historias, ¿no? Pero lo único que puedo responder es Dios. Claro. Y nosotros hacemos una invitación de fe a todos. Sí. La invitación de fe es a leer el libro y preguntar a Dios por algo, con la intención, Sí. diciendo que recibiremos, ¿no?
Exactamente, yo te entiendo. Pasa que ese mismo razonamiento o ese mismo argumento, no sé si conoces vos la iglesia que se llama, bueno, no es una iglesia, es una secta que se llama la iglesia de la diosa madre. Una secta coreana que tienen una persona que es un profeta enviado para ellos, que va a restaurar la predicación, gracias, la predicación cristiana, va a restaurar la predicación cristiana, según ellos, y que ha venido a esta tierra, su nombre es Han Shang-hon, es la secta de Han Shang-hon, y este profeta ha venido a la tierra y es considerado por ellos un profeta válido, dice que ha cumplido las profecías escritas en la Biblia y que ahora hay un nuevo libro que se llama la palabra manifestada en carne, así se llama el libro. Y él dice esto, esta secta dice que para creer en él, por ahí no hace falta tantas pruebas razonables, sino la fe. Entonces yo le quiero pedir a él una prueba razonable de si es profeta, y no me la dan, sino la tengo que creer por fe. Entonces yo también creo que es necesario pedir a Smith o a los mormones una prueba también razonable de que realmente es verdad el libro del Mormón y que yo lo pueda creer de una manera razonable, además de por la fe, como es un aspecto. Por eso te digo, la fe creo que va de manera, como decía un papa, decía que la fe tiene que ir de una manera como un ave con dos alas, la razón y la fe, porque si yo me quedo solo con la razón, me convierto en un racionalista, y si me quedo solo con la fe, me convierto en un fideísta, que creo todo porque creo, ¿no? Que tengo fe. Y razono solo porque quiero razonar con mi mente y no tengo la parte espiritual. Entonces tienen que ir las dos juntas. Yo soy una persona que poseo razón para razonar sobre los temas, pero también fe, tengo una parte espiritual. Por eso mismo es que hay esos baches históricos en la historia de Smith que me cuestan entender. Mucho más de otras cosas, ¿no? El tema de la poligamia, viste que Smith era polígamo, que tuvo varias mujeres y que muchos mormones al principio eran polígamos, cuando la Biblia ya lo había prohibido desde antes, ¿no? El libro del Mormón. O el libro del Mormón, pero bueno, Smith se mandó ahí algunas poligamias y otros mormones también, ¿sí? Incluso ha habido problemas ahí, he leído en la ciudad de Utah, problemas por ese tema, que si no me acuerdo estuvo preso, José Smith. Entonces, bueno, todas esas cosas, no quiero hacer un ataque ad hominem, ni una falacia a Smith, pero creo que hay ciertas cosas que no me permiten poder cerrar que realmente José Smith puede haber sido profeta, porque hoy, como te digo, hay una secta que se llama la diosa madre, que viene Han Shang-hon y dice que es un profeta, o viene otro sectario que viene y dice, no, pero yo soy un profeta, y viene otro y no, pero yo soy el profeta, y tenés que creer en mí por fe, y hay millones de personas que lo siguen, otros millones de personas que lo siguen, ¿viste? Y así ¿y qué dijo Cristo? Vendrán falsos profetas, vendrán y se levantarán falsos profetas, uno diciendo que es el Cristo, otro diciendo tal cosa, pero ustedes se tienen que aferrar ¿a qué? A la enseñanza que yo les dejo. ¿Y a quién se las dejo? A los apóstoles. Y ahí es donde quedamos la última vez con los muchachos, de hablar de ese tema de la iglesia primitiva. Sí. ¿Entendés? Para mí, porque a mí me dan, yo leí ese folleto que dice la restauración, como que la iglesia primitiva en un momento se desvió y luego después de 18 siglos, siglo XVIII, XIX, donde aparece la iglesia de los santos de los últimos días,
aparece una restauración de un evangelio. Sí. Y nosotros, yo soy católico, ¿viste? Como que no lo creemos así. Nosotros creemos que Jesucristo dijo en Mateo, ¿viste? Dice 18, dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. No creemos que la iglesia haya quedado en la oscuridad o que se haya apartado y que luego, después de 18 siglos, haya vuelto a aparecer, porque Jesucristo mismo dijo que ustedes son como la luz que alumbra. Nosotros no podemos poner la luz acá abajo porque no va a alumbrar, siempre va, y creo que la iglesia siempre alumbró. Siglo 1, 2, 3, 4, 5 y así. Así que eso también me gustaría conversarlo con ustedes. Sí, todas esas preguntas, la verdad que hay respuesta, pero hay una escritura que habla sobre eso, ¿no? No prevalecerán es como, no va a quedar siempre en la oscuridad, ¿no? Como era necesario esa restauración del Evangelio. Con respecto a la fe, también está lo que es el Espíritu, y eso es lo que nos ayuda a discernir. El testimonio que uno puede tener, o sea, que uno puede decirle, ya no se compara al testimonio que puede tener del Señor en realidad. Entonces, pero necesitamos esa fe. Y esa fe usa no solamente a investigar como quizás esas cosas que pueden ser como baches, sino como ver la luz que hay. Pero respecto a todas esas dudas, yo también tuve dudas o preguntas, pero solamente se dice leer y orar a Dios. No llegó como inmediatamente, no llegó como de un día para el otro, ni una semana para otra, llegó con esa diligencia hasta que yo puedo sentirlo como en mi corazón, puedo sentir una paz sumamente fuerte al leer el libro de Mormón. Claro. Entonces, eso es una cosa que alguien no puede negar, que es el fruto del Espíritu. No, yo lo tuyo, tu experiencia personal, sí, por eso, y eso uno no lo puede negar, pero una persona que está en otra secta dice lo mismo. Y ahí es donde yo me pongo a pensar. Ellos dicen lo mismo, viene alguien de la secta de la diosa madre y dice, yo oré, estuve en contacto con Dios, con mi corazón, y Dios me dijo que Han Shang-Hong era el verdadero profeta. ¿Y vos cómo le decís que no? Bueno, mostrame que Han Shang-Hong realmente es el profeta. Y cuando te lo tienen que mostrar, no te lo pueden mostrar, porque Han Shang-Hong no es ningún profeta. Incluso hay una palabra, Lucas 16, después si es que me la pueden explicar, que dice el Señor Jesús, todos los profetas y la ley fueron hasta Juan. Que llegaron hasta Juan. Entonces, también eso es como algo medio ahí que digo, Jesús dijo, todos los profetas llegaron hasta Juan, y después se levanta un profeta más en el siglo XIX. También me cuesta un poco entender eso. Sí, justamente con eso, en realidad, el Señor actúa por medio de los profetas. Entonces, siempre que haya personas aquí en la tierra, va a haber un profeta que encargará para las personas. Como dice en Amós 3:7, dice que yo lo digo. Sí. No era nada, se consigue que va sin que revele a esos siervos. Ahí le leo literalmente. Sí. Igual, Señor, siempre revele sus secretos a sus siervos. Siempre fue como necesario los profetas, pero en el tiempo que nosotros decimos como que hubo la apostasía cuando llegó Jesucristo, los apóstoles, en ese tiempo no había una autoridad, lo que sí había eran personas como que habían escuchado, y se formaron como, se agruparon maestros, enseñaban
una conversación, maestros, sobre un tema. Dicen en 2 Timoteo 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Exacto. Y apartarán oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces, la escritura nos dice, ¿no?, que esa sana doctrina como la había establecido Jesucristo se había apartado. Y se habían establecido muchos maestros conforme a su propia concupiscencia o su propia sabiduría. Se volvieron como las fábulas, esas cosas fabulosas, ordinarias, pero apartaron de la verdad, que es el Evangelio de Jesucristo como lo estableció, ¿no? Por eso tenemos un testimonio muy grande, y yo verdaderamente creo en el testimonio de Jesucristo cuando viene en las Américas, porque él repite varias veces, como repite y se dice que medite en esas cosas que dicen. Eso se encuentra en el tercer Nefi, ¿no? Y hay un escritor también que dice que cuando hayan recibido esto, que conviene que obtengan primero para probar su fe. Si ustedes que creen en estas cosas, entonces les serán manifestadas las cosas mayores. Pero si ustedes que no creen en estas cosas, entonces les serán retenidas las cosas mayores. Sí. Entonces, después dice también, dice, aquí estaba a punto de escribirlas cuando se grabaron estas canciones aquí, pero el Señor lo prohibió diciendo, pondré a prueba la fe de mi pueblo. Entonces, realmente en eso está haciendo a prueba quizás ahora la fe. Está perfecto, yo te entiendo. El texto de Amós lo entiendo perfectamente, pero creo que se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento hasta llegar al reino de los cielos, al reino de Dios. Porque dice en Lucas 16:16, lo dijo el mismo Señor. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, llegan hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo se esfuerza por entrar en él. Yo creo que Jesús anunció el reino y luego de eso el reino empezó, como dice él, el reino ya está entre nosotros, y luego de eso él dejó a aquellos apóstoles para que establezcan una iglesia. Entonces, esa iglesia, como dice en Mateo 16, capítulo 18, nosotros, la Iglesia Católica, creemos que se estableció sobre el apóstol Pedro. Y creemos que Cristo dejó esa autoridad sobre los demás apóstoles para establecer justamente eso mismo que él dijo ahí. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vos me decís que hubo una gran apostasía, Quisiera saber en qué momento de la historia hubo esa apostasía. ¿Por qué te lo digo? Porque, fíjate cómo dice el apóstol, no puedo acordar el texto, Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2 creo, o 4, que le dice a Timoteo, tú Timoteo, el apóstol Pablo le dice, ¿no? Encárgate de establecer hombres fieles. Dice, encárgate de establecer hombres fieles y que estos a su vez establezcan otros hombres fieles para que sean enseñados. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? El apóstol Pablo está hablando casi de 3 generaciones. Él dice, establece hombres, la carta, supongamos, a Timoteo, supongamos años 60, más o menos, años 60 que se escribe, le está diciendo, encarga a hombres fieles. Esa primera generación de apóstoles, el apóstol Pablo, dice que Timoteo, que es una segunda generación, encargue hombres fieles a una tercera generación. Años 60, Timoteo años 60 más o menos, una generación más, años 100. ¿Por qué encargue? Pero no dice, dice su generación. Claro,
estamos hablando de generaciones en el sentido de personas que van a vivir con ese encargo que el apóstol le dio. O sea, Timoteo, nosotros creemos que Timoteo tiene la sana doctrina, ¿o no? El apóstol Pablo encargó a Timoteo la sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O crees que ya en Timoteo ya la doctrina, la pervirtió, digamos? No, ahí como esta versión incluso dijo esa palabra entonces. Bueno, entonces Timoteo sabemos que tendría la sana doctrina. Timoteo la tendría. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahí si no estamos de acuerdo ya medio, supongo que Timoteo tiene la sana doctrina. Bueno, Timoteo, el apóstol le dijo que le encargue hombres fieles. O sea, aquel después de Timoteo tiene que tener la sana doctrina. Porque Timoteo fue cargado por el mismo apóstol. Y este Timoteo, al recibir ese encargo del mismo apóstol, tiene la autoridad para establecer otra persona con sana doctrina. No se puede corromper esa doctrina. Y peor todavía, porque encima le dice, y que esos otros, vos establezcan otros más. O sea, ahí tenemos otra generación, otras personas más que Timoteo tiene que establecer. Más o menos eso tendría que llegar hasta el año 150 aproximadamente del cristianismo. Y en el año 150 o antes, ya tenemos escritos de los primeros cristianos, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía, como por ejemplo San Justino Mártir, como por ejemplo San Ireneo de Lyon. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Fue discípulo directo San Ignacio. Y estuvo en contacto con el apóstol Pablo también. Y él escribió una carta en el año 107, donde dice que la iglesia, en el año 107, dice, donde quiera que esté el obispo, allí está la comunidad, dice la carta. Y donde está la comunidad, allí está la iglesia católica. Dijo San Ignacio de Antioquía en el año 107. Y él fue discípulo directo del apóstol Pedro y Juan. ¿Y sabe lo que dice también? Que viste cuando Jesús en el Evangelio dice, hace bendecir a los niños, toma un niño y lo bendice y le dice, el que es como un niño entrará al reino de los cielos. Ese niño que bendice Jesús ahí era San Ignacio de Antioquía. Ese mismo niño, que después fue ordenado obispo en Antioquía, donde fueron llamados cristianos por primera vez, y él le da el nombre a la iglesia de Iglesia Católica, en el año 107. Hay otro testimonio más. Dionisio, el del Areópago, en Hechos capítulo 17, Pablo va a predicar al Areópago de Atenas y dice que nadie le cree en ese momento. Dice, no, te creeremos, te escucharemos otra vez cuando habla de la resurrección. Y le dice acá, en Hechos 17, que creyeron dos. Era Dionisio y una mujer, que era Dámaris. Ellos dos creen. Y Dionisio, ese mismo discípulo del apóstol, escribe un texto, tres textos, escribe en el primer siglo, y uno narra completamente todo, que uno se llama la jerarquía eclesiástica, narra todo la misa de la Iglesia Católica, la narra todo en el primer siglo, así era el culto, en el primer siglo, de los discípulos directos de los apóstoles. Entonces, creo que en el siglo I, II, III, IV, se ha mantenido un ordenamiento eclesiástico válido. Eso es lo que vemos nosotros, que se ha mantenido, porque el mismo apóstol ha dicho, yo te ordeno a vos, pero vos ordenás a hombres fieles, y esos que ordenen a otros hombres fieles. Porque si no creemos que el apóstol ordenó hombres fieles, ahí me parece que estamos mal. Por eso mismo creo que no se puede haber corrompido.
¿entendés? Y si vos me decís que se corrompió, quiero saber en qué momento se corrompió de la historia, de la iglesia, en qué momento surge la gran apostasía. ¿Sabes quién es el obispo Linus? Linus, sí. Linus, Es, el que apostació. Bueno, eso me tendré que demostrar vos en la historia donde Lino, sabemos poco de Lino, ¿no? Lino está en la escritura que es el sucesor del apóstol Pedro, como el Papa. Ya San Cipriano, en el año 200, ya habla que hay un Papa de la Iglesia Católica, que hay un Papa establecido que es el sucesor del apóstol Pedro, ya en el año 200. Así que si alguno apostató, si Lino apostató, si Clemente, que es el otro Papa, apostató, si Clemente, si Sixto, si Tereforo, tenemos una lista de 265, 66 papas. Si alguno apostató de la fe o de la doctrina, yo necesito que alguien me lo demuestre. Porque yo creo que ningún papa apostató en la doctrina. Que pueden haber sido malos, que pueden haber sido por ahí papas que han tenido cosas, pecados, y esas cosas sí, eso lo aceptamos. Pero que hayan apostatado en la doctrina que ha dejado Cristo con sus apóstoles, yo lo tienen que demostrar de manera histórica. Que si no se puede demostrar eso, yo me tengo que aferrar a la doctrina original de los apóstoles. Nosotros, nuestra creencia es en la Biblia, como, no sé si como estuvo en el principio. Como fuente de autoridad, como estuvo en el principio. Y también, como pasaron por manos de personas, ¿no? Sí. Personas, y muchas de las cosas, precisamente lo que se decía en la otra escritura, muchas de las cosas en realidad fueron quitadas, cambiadas, tergiversadas. Y eso, bueno, fueron cosas de hombres en realidad. Pero hay muchas cosas que sí, que no se cambiaron, ¿no? Pero otras cosas verdaderamente sí se cambiaron. Y eso es lo que profetiza también el libro de Mormón, donde dice Nefi precisamente, él recibe esa revelación de lo que iba a pasar posteriormente, que dice, y después de que proceden de la mano de los apóstoles, de los corderos, de los judíos, de los gentiles, tú ves la formación de una iglesia grande y abominable, dice. Es la más abominable de todas las demás iglesias. Sí. Pues aquí ha despojado del cordero muchas partes que son claras y sumamente preciosas. Y también ha quitado muchos de los convenios. Y ha hecho todo esto para pervertir las ideas correctas del Señor. Se han quitado muchas cosas claras y preciosas en el libro del cordero de Dios. O sea, está hablando de la Biblia. Está hablando, sí, de esas cosas que se iban a quitar. Entonces, esa es nuestra experiencia como fue originalmente, cuando estaba sin cambiar, sí, era perfecto. Pura. Pero, y sin cambiar. Después hubo personas que lo pisaron, lo cambiaron. Entonces, esa es nuestra creencia. ¿Cómo estás hablando de la Biblia? Bien. La traducción. O la traducción, está bien. Bueno, pero hay un problema acá. Porque la Biblia fue hecha en el siglo IV, tarde allá. En el 380, más o menos. Por esa misma razón. O sea, esos registros ya estaban, ¿no? Sí, las cartas de los apóstoles ya estaban. Eso ya sabemos que sabe quién organizó esa. Y quién compiló el canon ese fue la Iglesia Católica. Por esa razón, nosotros le decíamos como estaban al principio, como quizás estaban separados, pero era todo como habían puesto los apóstoles. Bueno, pero quién sabía cuáles eran los libros o los escritos, porque por ejemplo acá tenemos, no sé, la carta de Gálatas, Efesios, o la carta de Santiago, o los evangelios mismos, ¿viste? ¿Cómo sabían las personas que estaban ahí del primer, segundo, tercer siglo, cómo sabían que esas escrituras realmente eran las escrituras inspiradas? Porque había más escrituras, había cartas espurias, algunas se sacaban, habían qué sé yo, evangelios
Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Judas, había un montón de otras cartas que no eran inspiradas, digamos, ¿no? Y por ahí que contenía, o la Didaché es un escrito primitivo de los apóstoles. Bueno, entonces, todas esas cartas, digamos, había, entonces alguien tenía que decir, bueno, esta no, esta sí entra al canon, esta sí entra al canon, esta sí entra al canon, y en un momento, en el siglo IV, se dice, bueno, estas entran, y cerramos acá y hacemos esta Biblia. Por eso. Quedó hecha la Biblia en el siglo IV. Pero con respecto a eso, también como fueron hechos en realidad de personas. Porque si no, usted no tendría que creer en la Biblia, digamos, porque más allá de que vos decís que después se la altera todo, la primera, la original, eso, la hizo la Iglesia Católica, no la hizo nadie más. La Iglesia Católica no cuando la puso cuando estaban ya los registros, claro, después bueno, las sacaron. Claro, pero vos cómo sabes cuáles eran los registros, quién te lo dijo, quién te dijo que Hechos era Hechos y que era de Lucas, y quién te dijo que Gálatas era verdaderamente de Pablo, y quién te dijo que Efesios era verdaderamente de Pablo, quién te lo dijo. Porque había muchos espurios, había muchos escritos que no eran, no te puedo decir que no eran, que no tenían remitente, o incluso aunque no tenían remitente, no se sabía de quién era, apócrifo, que se llama, ¿viste? Entonces, alguien tiene que haber dicho, sí, este escrito es de Pablo, verdaderamente, y va en la Biblia. Este escrito es de Lucas, y va en la Biblia. Alguien tiene que hablar, en la primera estamos hablando. Después vamos a hablar si hay alteraciones, esas cosas, pero en la primera, todos tendríamos que creer. O sea, si no creemos en la primera, ya tendríamos que dudar de esto. O sea, porque si tiene alteraciones, teníamos que dudar de esta, porque la primera ya fue hecha por humanos, entre comillas, no guiada por el Espíritu. Y eso es otra cosa, la Iglesia tuvo que ser guiada por el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, para decidir, este es inspirado, este no es inspirado. ¿Quién le dijo quién era inspirado y quién no? ¿Quién se le dijo? A Éxodo, ¿sí? Éxodo 20. Sí, sí. Génesis, Éxodo 20. En eso hay un tema también, ¿no? 24, ¿no? Seguramente me vas a citar 24, no te harás imágenes. Sí. Bien. Dice, no te harás imagen, 24 hablamos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Vos estábamos hablando de este mandamiento. Bueno, ¿cuál sería la objeción? Los santos, ¿no? El uso de las imágenes. De las imágenes. Bien. Bueno, sería otro tema, ¿no? Para hablar. Pero básicamente yo te podría decir que después, si vamos a Éxodo 25, Dios mismo manda a hacer imágenes. En Éxodo capítulo 25 o 26, a ver si lo muestro. A ver si encuentro acá. No he venido preparado para esto, pero un segundito. A ver acá, me parece que está acá. Esto estamos hablando de sí, pero perdón, ¿no? Un segundo.
Acá está. Mira lo que dice acá, ¿no? Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y dice, harás también imágenes de 2 querubines de oro labrados a martillo y lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y esos querubines extenderán por encima la sala, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno al frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. ¿Cómo podemos conciliar que Dios dijo en Éxodo 20:4, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ángeles, y después Dios dice, haz ángeles? ¿Cómo puede haber dicho, no te harás imágenes, y después él mismo mandar a hacer imágenes de ángeles? No estaba diciendo no estaba diciendo Querubines, son ángeles. sí, pero no como Bueno, ahí está la diferencia. Una cosa es tener una imagen. Yo acá puedo tener una imagen. La imagen de Jesús, esto es una imagen. Una cosa es yo tener una imagen y otra cosa es yo dar adoración como un Dios a una imagen. Si yo me hago una imagen de un ángel, ese Dios acá, me hago una imagen de un ángel y voy y adoro un ángel, ahí estoy cometiendo pecado. Por eso acá la palabra original de imagen en hebreo es la palabra ídolo. No te harás ídolo, no imagen corporal acá, porque si no, no podemos tener imagen de nada, porque incluso nosotros mismos, porque somos imagen también, imagen de Dios. Entonces, como que, o estas imágenes, ¿viste? Si yo tengo una imagen de Smith acá, y yo voy y adoro a Smith, ahí lo estoy convirtiendo en un ídolo. Pero una imagen, yo puedo tener una imagen de Smith y no ofrecerle idolatría, no darle culto como un ídolo, como un Dios. Porque yo no creo que Smith sea un Dios. Asimismo, los católicos tenemos imágenes de San José, o de María, o de estas personas que han sido santos para nosotros. Sin embargo, no creemos que ellos sean Dios. Nosotros no le damos adoración como un Dios. Porque eso la Iglesia Católica lo prohíbe. Nosotros tenemos el catecismo de la Iglesia que dice que no hay que adorar a nadie más que no sea Dios. Nosotros podemos tener una imagen, pero no vamos a adorar a alguien más que no sea Dios. Entonces, yo te puedo decir, hablo por mí, por católicos que conocemos nuestra fe, porque ahí puede haber algún católico ignorante, un católico, no, yo lo adoro a la Virgen, que no sabe, ¿viste? Bueno, pero un católico realmente instruido en la fe sabe que a la Virgen no se la puede adorar, sabe que a un santo no se le adora. Al único merecedor de adoración, según la Escritura y el catecismo, que nosotros es un compendio de lo que creemos, dice que no se le adora a nadie más que a Dios. Entonces, ahí está el argumento que nosotros sostenemos por los cuales podemos tener imagen. La imagen por ahí no es algo malo en sí mismo, es una imagen. Yo puedo tener esta imagen de otra cosa, de mi mamá, una foto de mi mamá. Incluso yo puedo agarrar la foto de mi mamá, darle un beso. Sin embargo, yo no creo que mi mamá es un Dios y que la foto de mi mamá sea un Dios y que le voy a dar adoración a mi mamá. No, solamente una imagen que me recuerda a ella. Como acá tenemos de Smith, que me recuerda a Smith, o a Jesús, que me recuerda a Jesús. Pero ustedes no tienen oraciones para los santos. ¿Otros? Tenemos oración, sí, creemos que hay una comunicación o una intercesión de los santos. Eso ya sería otro tema, que es, obviamente está aparejado, pero es otro tema, es
acerca de que nosotros creemos que aquellos que están en el cielo, están en la visión verdadera de Dios, ellos pueden escuchar oraciones, ellos pueden interceder ante nosotros por Dios, ¿no? Eso es lo que creemos nosotros. Obviamente es otro tema, ¿no? Sí, con respecto Se a... fundamenta en la escritura también. En Apocalipsis dice que, en Apocalipsis, si no me equivoco, capítulo 4, dice que los santos toman oraciones de los fieles, dice el Apocalipsis, y se la entregan a Dios como fragancia agradable. En el Apocalipsis que ellos toman las oraciones, Apocalipsis capítulo 5, toman las oraciones y se la entregan a Dios. Nosotros creemos en la intercesión, porque nosotros no creemos que estén muertos. Jesús dijo, yo soy un Dios de vivos, no de muertos. No creemos que cuando se muere alguien, se corta todo ahí y ya están en el cielo, nosotros estamos acá. No, nosotros creemos que hay una comunicación, no igual a que tenemos nosotros, pero sí espiritual. Porque nosotros podemos interceder por un hermano acá. O sea, vos me pedís, che, podemos interceder ante Dios por un problema mío o algo, entonces yo digo, sí, yo intercedo en oración por vos ante Dios. Y esa intercesión no solamente la podemos hacer nosotros acá, sino también la pueden hacer ellos en la misma presencia de Dios. Porque eso es lo que nos dice acá en Apocalipsis capítulo 5, que toman las oraciones y se las entregan a Dios. Por eso yo te pido específicamente dónde, en qué momento de la historia, de la primitiva, supongo que ustedes creen, se corrompe la iglesia doctrinalmente. ¿A dónde? ¿En qué parte? Porque yo por el momento no veo en qué parte de la historia dice, bueno, acá con esto empezó la apostasía y todo. Eso quisiera saber. No sabemos exactamente cuándo fue, pero sabemos que pasó. Que hay como varias cosas que no están de acuerdo, que cambiaron muchas veces, como el tema de La organización de la iglesia, los apóstoles, profetas, organizada. Claro. Bueno, yo creo que no cambió. Yo creo que se estableció un sacerdocio en el primer siglo, un nuevo sacerdocio, que son los sacerdotes, pero no los sacerdotes de otros lugares, sacerdotes de la Iglesia Católica. Cuando en los años de 1100 o algo así. No, en el año 100. Sí, pero hay como otro tema. Cuando estaban pidiendo que pagan dinero por pecado. En el siglo XVI, en el protestantismo, con Martín Lutero. No. Sí. Bueno, sí. Bueno, eso es otro tema, con Martín Lutero y los protestantes, bueno, eso ya sería por ahí otro tema. Pero yo estoy hablando de la iglesia primitiva. En el primer siglo, y en el año 200, ya San Cipriano, que fue discípulo de los discípulos de los apóstoles, ya dice que hay un papa establecido, que es la cabeza superior de la iglesia establecida, y el sacerdote. ¿Quién es San Cipriano? ¿Cómo conoce? Cipriano es un santo que escribe, fue un mártir. Viste que en los primeros siglos la iglesia fue martirizada, fueron matadas por los romanos. Bueno, muchos de estos mártires han escrito obras. Por ejemplo, San Ignacio, por ejemplo, Cipriano, por ejemplo, Justino, por ejemplo, Ireneo de Lyon. Todos ellos fueron, por ejemplo, Clemente, fueron todos mártires. Ellos lo mataron. Ellos dejaron escritos. Estos escritos eran cómo era la iglesia en los primeros siglos, cómo se organizaba. Entonces, muchos dicen, muchos han escrito, y estoy hablando de Dionisio, por ejemplo, el discípulo directo de Pablo, que ha escrito cómo era la jerarquía en la iglesia y cómo era el culto. Cuando vos lees el escrito de Dionisio, todo lo que habla en ese escrito es el mismo culto que la Iglesia Católica hoy. Nunca el culto cambió, nunca el culto fue otra cosa y después volvió a ser otra cosa. El culto siempre permaneció igual y el sacerdocio siempre permaneció igual, con una cabeza que era el Papa. Y el Papa sí
fue establecido en Mateo 16, 18 por el mismo Cristo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Ahí fue establecido Pedro en el Papa. Pedro como la cabeza de los apóstoles. Pedro sería el pontífice máximo, o sea, la última autoridad. No quiere decir que él sea el superior en dignidad a los demás apóstoles, son todos iguales en dignidad, nada más que tiene que haber un orden. Ese orden jerárquico, ese orden que Cristo estableció, lo tiene Pedro. De hecho, en todo hecho de los apóstoles vemos como Pedro es siempre el que va primero, el que siempre se lo nombra primero en los evangelios. Pedro siempre es aquel que pone la última palabra. En el Concilio de Jerusalén, Pedro dice, la última palabra es esta. Acá no se circuncida, en el Concilio de Jerusalén, que estaba en la disputa, ¿viste? Si se circuncida, ¿no? Bueno, Pedro, no, acá no se circuncida y listo. Y Pedro se levanta y habla. Siempre Pedro. Y así lo vemos. Entonces Pedro sí tiene una preeminencia. Eso se lo ve en la Escritura. Y eso también se lo ve en toda la historia de la iglesia de los primeros siglos. Así que por eso es que yo ahí me pregunto, ¿en qué momento específico es donde la iglesia apostató? Yo he escuchado a algunos protestantes que dicen que es con Constantino. Que Constantino viene y que hace el imperio romano a la religión oficial, el cristianismo, pero esa versión no le creo porque ya vino la iglesia católica de antes. Constantino no fundó a ninguna iglesia católica, ya la iglesia viene desde antes. Así que yo quiero saber bien en qué momento de la historia la iglesia católica, que viene del primer siglo, ahí como que apostató. Nosotros no sabemos exactamente cuándo es antiguo. Puede ser como en el año... Es una historia de personas que vieron y creen. Me dijeron que contaron. Yo creo que la autoridad la tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 3:15 dice que la columna y baluarte de la verdad, a ver, si dice en 1 Timoteo, así lo vayamos leyendo, 1 Timoteo 3, capítulo 15 dice, para que todos sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces nosotros creemos que la iglesia, conformada en los primeros siglos por Jesús, esa fue la columna y baluarte de la verdad, porque no había Biblia. Algunos dicen, no, pero la Biblia es columna y baluarte de la verdad, pero no había Biblia en los primeros siglos. Recién tarde se cumplió en el siglo IV. Entonces la primera predicación de los apóstoles era de vía oral. Jesús le dijo, así como yo les enseño, dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he mandado. El Mateo dice, vayan y enseñen a otros, enseñándoles las cosas que yo les he mandado. No dijo Jesús, vayan y repartan Biblia y den la Biblia a uno a otro para que repartan su Biblia. No. Él dijo, vayan y prediquen. ¿Sí? Luego, después los apóstoles empezaron a escribir y se conforma la Biblia en el siglo IV. Pasaron 4 siglos sin Biblia, solamente escritos, cartas y todas esas cosas. Recién en el siglo IV se compila. Entonces, por eso creo que la iglesia establecida en el primer siglo no se puede haber corrompido y sí fue establecida por aquellos que eran discípulos directos de los apóstoles, que no podían equivocarse. Y ahí sí ya, si me decís que se equivocaron los apóstoles en poner discípulos, ahí ya medio que vamos mal. Ahí tendríamos que dudar de todo el cristianismo. Sí, con respecto, bueno, antes voy a decir con respecto a los mandamientos, no hacerse imagen. Sí. Pero incluso el Señor puede dar un momento como yo no voy a hacer una flor, Sí. Querubín, sí. Entonces, como por ejemplo, Abraham mandó a montar
Y él lo iba a hacer, pero estaban los mandamientos, ¿no? Los mandamientos de Claro, sí, sí, sí. Pero en este caso Dios nos mandó un mandamiento erróneo. Ahí es lo que yo digo. El mandamiento se ejecutó. Él dijo, vayan y hagan imagen e hizo una. Incluso hizo una imagen cuando los israelitas estaban con esta peste, viste, que la serpiente lo mordían, y él hizo levantar una imagen y dijo, hicimos una imagen de una serpiente. Dijo, hagan una imagen de una serpiente en el desierto, y el que todo el que la vea será sanado de la picadura. No sé si se acuerdan, esto está en Éxodo, si no me equivoco, que manda a hacer la imagen. Y después Cristo lo dice en Juan, cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así necesario que el Hijo del Hombre también se levantó. Entonces, esa serpiente también fue mandada por Dios, fue una imagen levantada, y encima la gente la miraba y se sanaba. Claro. Así que no creo que Dios haya mandado mandamientos contrarios, porque si no él se contradeciría, no sé si está bien dicho, cuando dice no te harás imagen. La imagen, cuando él habla de esto, es ídolo. Pesel, que es en hebreo, pesel, el ídolo. No te harás ídolo para adorar. Eso sí, si yo me hago una imagen de mí y lo adoro, ahí sí estoy obrando mal. Yo no me puedo hacer una imagen de mí para adorar. Pero sí la puedo tener, respetar, porque yo no voy a agarrar y voy a escupir esta imagen. Si yo escupo esta imagen o le prendo fuego, todo, estoy faltando el respeto, estoy al recuerdo de mí. No es que yo crea que Smith está acá, pero es un recuerdo de él. Entonces, pero bueno, otra cosa es si yo pongo acá a Smith y me pongo a adorarlo a Smith. Son mi Dios, cumplime tal cosa porque vos podés. Claro. Eso es otra cosa que no lo permite ni la Iglesia Católica. Creo que un montón solamente los paganos, no sé, un hinduista que tiene imágenes, bueno, eso sí. Sí, con respecto a estas cosas que usted nos está diciendo, como no hay como algo concreto con respecto a eso, como, de apostasía. Lo que dice, no. Pero sabemos que hubo ese tiempo de oscuridad, el tiempo de oscuridad donde se tergiversaron, se cambiaron esas cosas, ¿no? Y lo único que puede revelarnos, como dice, no, que puede dar la sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo José Smith. También estaba en la duda de eso. Sí, si asistía a la Iglesia Católica. No, porque Smith era metodista al principio. Metodista, había otra. Era metodista del protestantismo. Él sale de ahí y ya dice que no iba a ser más metodista y que ya iba a hacer la restauración. Pero por eso yo le digo, la restauración, me dicen ustedes, está bien. ¿Cuál restauración? ¿A dónde se da el quiebre para decir yo restauro algo? Algo tiene que haberse, la iglesia se tiene que haber corrompido y tiene que haberse restaurado en algún momento. Bueno, necesito saber cuándo se corrompe, porque ahí creo que está el punto. ¿Cuándo se corrompe? ¿Viste? De decirme, bueno, no sé, un papa fue Clemente. Bueno, acá yo tengo los escritos de Clemente dice tal cosa, acá está corrompida la fe. O, no sé, San Agustín, acá está corrompida la fe. O San Cipriano, acá está corrompida la fe. Eso me interesa, porque yo por ahora tengo que creer al Evangelio primitivo, aquellos discípulos de los apóstoles que predicaron lo que los apóstoles enseñaron. Si no, yo creo en la escritura todo, pero la escritura es una fuente que me llega del siglo IV, y antes de eso yo
tengo escritos primitivos de los padres que se llaman, de los padres de la iglesia, que me dicen, bueno, la iglesia empezó de esta manera, a este lo sucedió tal, la sede de la iglesia está en Roma, y esto lo dice Justino Mártir en el siglo II, 100 más o menos, ya Justino Mártir dice, la sede de la iglesia, la principal iglesia, está en Roma, dice Justino Mártir. Y nosotros no estamos acá para convencerle, nosotros estamos acá para presentarle una información, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nosotros sabemos que hay una autoridad como sobre todo, ¿no? Sí. Y es Dios. Por eso nosotros queremos invitarle a preguntar a Dios si hay alguna cosa que pasa con él. Si verdaderamente fue una apostasía, si fue la necesidad que tuvimos que tener una restauración, si esta es la iglesia verdadera. Entonces, nosotros no mentir, pero Sí, sí. nosotros nos gustaría hablar con usted otra vez y podemos traerle un libro de Mormón para que pueda leerlo. Y ver No, si pero ya me lo dieron, no sé sí. si lo tengo. Sí, sí, me lo dio su anterior amigo, el chico que estaba conversando. Ya me dio el libro, yo lo tengo ahí. He estado viendo algunas cosas, obviamente no lo terminé de leer ni nada, pero ya lo he estado leyendo, ya más o menos. Está orando. Por eso entiendo lo de... Sí, lo que pasa es que yo, con el tema de la oración, tengo una cosa, me pasa algo en el sentido de que creo que, no sé si es válido el orar por esto, no sé si es válido. ¿A qué me refiero? Si viene un hindú, dice, usted ore a Vishnu que él le va a revelar si el hinduismo es cierto. Y yo sé que el hinduismo es falso, que tiene aspectos de falsedad. Entonces yo creo que no debería orar por eso, sino debería orar porque el hinduista se convierta a Cristo. Nosotros, bueno, el Señor en realidad es el que sabe, no decimos como otra persona que no sea Dios. Está bien, para sí, sí. que le revele eso. Yo les entiendo, pero como le dije, creo que por ahí, primero, estar seguro de esta historia, de lo que hablamos, y ver si realmente fue así, si realmente apostató o no apostató la iglesia. Yo acá tengo bueno, a mí me gusta, viste, leer mucho y bueno, y hace por tiempo eso, que ya... Esto puede ser verdad o no puede ser verdad. Exactamente, hay dos caminos, o que no sea verdad o que sea verdad. No hay vuelta. Y el Señor es el que sabe de esto, sabe de nosotros, sabe de las cosas que pasaron en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo cuando estuvieron las personas y se organizaron la iglesia, ¿no? Pero esa es nuestra invitación y siempre va a ser, ¿no? Dice, cuando le haga estas cosas, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, ¿no? Misericordia que tiene el Señor. No puede dejar solo a un cristiano. No puede dejar, ni abandonar su iglesia. Desde la creación de Adán hasta el tiempo en que reciba estas cosas, y que lo meditéis en vuestro corazón. O medite todas estas cosas que nosotros que podemos compartir y sobre las cosas que le comentamos, ¿no? Y preguntéis a Dios, el Padre eterno, en el nombre de Cristo. Entonces, también dice que si pedís con un corazón sincero y con verdadera intención, y no fue en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellos por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Es el Espíritu, no es un conocimiento. Entonces, también acá aquí dice como, y Dios mostrará que lo que es Cristo es verdadero. Claro. Entonces, dice, yo exhorto que recordéis estas cosas
pues se acerca rápidamente el día en que sabréis que no miento, porque me veréis ante el tribunal de Dios, y el Señor Dios os dirá, no os declaré mis palabras que fueron escritas por este hombre, como uno que clamaba de entre los muertos, sí, como uno que hablaba desde el polvo. Declaro estas cosas para el cumplimiento de las profecías, y aquí procederán de la boca de Dios eterno. Su palabra resonará de generación en generación. Y Dios mostrará lo verdadero. Dios es el único que puede mostrar. Si esto es verdadero, Claro. pues, Bueno, yo te dejo una última reflexión también. sí, Vos me decís que el libro del Mormón, vamos a dejar que dale, buenísimo. Vos me decís, el libro del Mormón, Dios te va a mostrar si es verdadero o falso, ¿bien? A través de la oración. Y el mismo libro dice que Dios me va a mostrar que el mismo libro es verdadero. El mismo libro me está diciendo, este libro es verdad, y Dios te va a mostrar que este libro es verdad. Básicamente lo que me leíste. Bien. El Corán de los musulmanes dice lo mismo. El Corán dice que ese libro es verdad y que Mahoma es el verdadero profeta. la Biblia dice también. El Corán dice eso, ¿viste? El mismo Corán dice lo mismo. Entonces, yo creo que es una falacia de argumento circular. ¿Por qué? Porque si el libro dice que es verdadero, entonces es porque el libro es verdadero. Pero no dice es verdadero porque el libro dice es verdadero. Está diciendo es verdadero. Está diciendo que está verdadero. ¿Sí? Está diciendo puedes saber que es verdadero. Pidiéndoselo a Dios. Pidiéndose a Dios. Bueno, Dios se mostrará. exactamente. Dios se mostrará. El Corán dice lo mismo. El Corán dice que No sé, pida a no hemos Dios. leído Bueno, yo te comento que sí. El Corán dice, pida a Dios, a Alá, para saber si el libro es verdadero y que Mahoma es su profeta. El mismo libro del Corán. Entonces a mí me parece que es un argumento circular. Solo lo dejo para que lo piensen. También en la Biblia dice. Sí, pero lo que pasa es que yo no me respaldo solamente en la Biblia. Yo no creo solamente que la Biblia es la Biblia porque la Biblia lo dice, ¿no? Yo creo que la Biblia es la Biblia porque la Iglesia me dijo que esa es la Biblia. Y la Iglesia la estableció Cristo. Y por eso yo creo que la Biblia es verdadera. Porque si a mí solamente me dan la Biblia y digo, no, la Biblia es verdadera porque la Biblia es verdadera. Y me va a decir, bueno, el Corán también es verdadero. Viene el Corán, el musulmán y dice el Corán también. Y viene uno de la secta Han y me dice, bueno, el libro este también. Y ustedes bien, el libro del Mormón también. ¿Pero qué lo respalda? A la Biblia la respalda la Iglesia de Cristo, la que fundó él. Y esa iglesia, esos apóstoles, esos escogidos de Cristo, me dieron la Biblia en el siglo IV. Ahí yo creo. Lo que respalda es un espíritu. Sí. Bueno, disculpe por No, está bien. hacerlo. Tengo que. ¿Me podrías decir cuánto es? Bueno, disculpen, se nos pasó un poquito el tiempo, pero bueno, igual gracias por la charla. Sí, gracias a usted por así que Bueno, muchachos. nos gustaría también si usted pudiera ir a la iglesia con nosotros el domingo para venir y ver. Igual estaría bueno pedirles también que ustedes vayan a misa un día. Bueno, yo visito a ustedes y ustedes visitan ahí la catedral, una misa algún día y hacemos así, estaría bueno, ¿no? Para conocer yo, ustedes también. ¿Vale? Sí, con respecto, bueno, también que puede leerlo. Sí, yo entiendo. Es la posibilidad de Jesucristo volver a nacer. Bueno, gracias por la charla y estaremos en contacto. Yo tengo ahí el celular. Bueno, chao, saludos.